Hola, soy Tomás Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, y es para mí un motivo de alegría poder saludaros a todos a través de este pequeño vídeo para desearos que paséis unas felices fiestas del Pilar. Aunque estéis en la distancia, sois una parte esencial de Aragón, ya que lleváis el nombre de la comunidad por el mundo y mostráis con orgullo nuestras tradiciones y nuestra cultura, algo que siempre os agradeceremos. Puedo entender lo que es ser aragonés y estar lejos, porque hasta hace poco he trabajado y vivido en Palma de Mallorca, y también he experimentado la alegría que supone encontrar a otros aragoneses allí donde residimos para sentirnos cerca de nuestra tierra. Por eso quiero felicitar a todas las comunidades aragonesas en el exterior por el apoyo y cariño que dais a nuestros socios y por el trabajo que hacéis en la promoción y mantenimiento de la cultura aragonesa. A todos los aragoneses, a quienes podréis estar en Aragón estos días y a los que viviréis la festividad fuera de la comunidad, os transmito todo mi cariño y os deseo que paséis unas felices fiestas del Pilar. ¡Viva Aragón y viva la Virgen del Pilar! Hola, soy Jorge Azcón, presidente de Aragón, y a través de este vídeo quiero mandaros un abrazo muy fuerte a todos los aragoneses que vivís las fiestas del Pilar desde la distancia. Sé que las raíces aragonesas son fuertes y que no nos importa cuántos kilómetros nos separen de nuestra tierra, porque ese sentimiento aragonés sigue palpitándonos en el pecho. Basta oír una jota, unas castañuelas o un viva a la Virgen del Pilar para sentir que desde lejos volvemos a estar en casa. Por eso, en una fecha tan especial como las fiestas del Pilar, quiero mandaros todo nuestro cariño y daros las gracias, porque sois nuestros mejores embajadores fuera de nuestras fronteras. El amor y la ilusión con la que habláis de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra gastronomía, hace que allí donde lleváis el nombre de Aragón, la gente nos sienta un poco suyos. Y es que ser aragonés no se decide, se vive. Lo sé bien, porque ese sentimiento es el que hace sentirme orgulloso de ser aragonés y todavía más de ser vuestro presidente. Por eso no quería dejar pasar la ocasión de mandaros todo nuestro cariño y felicitaros estas fiestas del Pilar. ¡Viva Aragón y viva la Virgen del Pilar!